Con 61 años de edad, don Juan trabaja en el sector informal. Comercializa accesorios para teléfonos celulares en Avenida Félix Cuevas, y aunque asegura que no le va mal, se dice consciente de que en algún momento ya no podrá trabajar para solventar sus gastos, dado que no tuvo la oportunidad de acceder a una pensión. No tengo nada de prestaciones, voy al día realmente, yo pago mis gastos médicos, mi pasaje y todo, no dependo de nadie para poder tener este tipo de servicios. Diariamente, don Juan trabaja entre 14 y 16 horas. Lo hace así para tener la oportunidad de ahorrar mientras llega la edad de retiro. Pues yo creo que hasta que el cuerpo aguante, como también estábamos comentando, porque realmente así que dependa de alguien para poder sacarle algún pasaje, algún seguro social, seguro médico, no, realmente no. Raúl también labora en el sector informal. Con 50 años, es valet parking en un restaurante en la Colonia del Valle. Y a diferencia de don Juan, él sí cuenta con prestaciones sociales. Sin embargo, desconoce si podrá acceder a una pensión porque apenas ajusta 1 año y medio de cotizaciones. Pues ahorita seguir cotizando lo más que se pueda, sí, lo más que se pueda para que, como dice usted, ya cuando uno ya llegue a una edad ya más avanzada, pues tenga más o menos de dónde rascarle uno. En México, el INEGI estima que existen 10 millones de adultos mayores de 60 años, lo que equivale al 9% de la población. De ellos, el 70% son todavía funcionales y se valen por sí mismos. Sin embargo, solo el 25% son beneficiarios de una pensión o jubilación económica. Por esta razón, en el Congreso de la Ciudad de México se dio entrada a una iniciativa de ley que busca regular el comercio informal para que quienes lo ejerzan tengan acceso a prestaciones sociales. Con imágenes de Andrés Brito, Eric Pinto, 21 Noticias.